Medianoche. Presentada por un grupo de parlamentarios de la oposición, no ahora, la presentó a fines del año pasado, pero ahora se discutió y se aprobó en esta instancia, les otorgaría a los prestadores de salud la posibilidad de recalcular el precio base de sus planes. Esto en el marco del debate que ha generado la propuesta del gobierno, que busca cumplir o dar cumplimiento con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que les ordena a las ISAPRES aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados que tenga, además de restituir los cobros en exceso. Ante esto, desde el gobierno expresaron preocupación por la aprobación de esta reforma, la cual están en discrepancia, y esperan que entonces, que a juicio de ellos, no siga avanzando en la sala. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Y justamente vamos a tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Diputado Mirosevic, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí se ha producido una suerte de cruce de opiniones o interpretaciones con este nuevo proyecto. Está esto en el Senado, pero me imagino que tiene mirada porque el día de mañana puede llegar a la Cámara de Diputados. Están siguiendo lo que ocurre ahí. ¿Cómo lo ve usted? Sí. A ver, lo primero es que el proyecto que el gobierno manda es un proyecto para ayudar a que se cumpla el fallo, ¿no? En ningún caso podría ser lo contrario, en ningún caso podría ser un proyecto para que no se cumpla el fallo, ¿no? Sería gravísimo, sería mucho más grave que cualquier incumplimiento de una ISAPRE, si es que alguien llamara a no cumplir un fallo. Por supuesto, sería muy grave. Por lo tanto, en este caso el gobierno dice, bueno, como esto no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de las ISAPRES, que esa responsabilidad ha sido determinada por esta última instancia judicial, bueno, en este caso, porque nadie quiere que el sistema colapse, ni fracase, ni las ISAPRES terminen sin tener capacidad de dar las prestaciones necesarias, por supuesto, nadie quiere eso, nadie quiere que quiebren. Entonces, buscar una alternativa que permita una programación en el tiempo me parece que es lo razonable. Ahora, claro, se ponen ciertas condiciones, por ejemplo, que no va a poder haber retiro de utilidades mientras no se pague la deuda, o que no se va a poder subir los planes. En fin, bueno, hay algunas condiciones que se están discutiendo, o se discutirán en el proyecto del gobierno. Pero me parece que, a ver, yo espero que esta cosa se resuelva en el Senado, porque aquí hay 3,3 millones de personas que, por supuesto, nadie quiere que el sistema fracase, pero también aquí hay que entender que hay una responsabilidad de la ISAPRE, eso es real, eso es evidente, y no se le puede echar, yo he escuchado algunos de sus vocerías, no se le puede echar la responsabilidad al gobierno como que tiene que prácticamente no hacer cumplir el fallo o condonar la deuda. No, el gobierno no puede hacer eso. Claro, tiene que ayudar a que se dé un plazo razonable para que esta plata le llegue a los usuarios y que el sistema a la vez no colapse. Un equilibrio difícil, pero que creo que hay que intentar buscar. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en algún momento ha dicho que hay, cito textual, hay un consenso bastante común de que tal como está el proyecto del gobierno no flota. Y no solamente por lo que tiene que ver del efecto retroactivo del fallo, es decir, lo que las ISAPRES tienen que restituir por el cobro en exceso, por no haber aplicado en abril de 2020 la nueva tabla de factores, que es común a todas las ISAPRES. Antes cada ISAPRE tenía la suya. O sea, hasta el día de hoy cada una tiene la suya, pero para los nuevos se aplicó una nueva. Nuevos clientes me refiero. Pero hay otra cosa que es a futuro. El no poder subir los precios dejaría, según las ISAPRES, en inviabilidad económica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted está de acuerdo? ¿Es parte de ese consenso que dice el senador Coloma en que, como está exactamente el proyecto del gobierno, no flota? ¿O ustedes lo votarían como está? No, yo no comparto o sea, el primer juicio. Ahora, claro, obviamente que cuando el gobierno manda un proyecto, por supuesto que los proyectos no son aprobados de la misma manera, ¿no es cierto? Generalmente hay modificaciones dentro del Congreso, es parte de lo que hay que discutir. Siempre los proyectos se intentan mejorar, sobre todo si el hecho de pasar por ambas cámaras va a tener mejoras, sin ninguna duda.
Pero yo creo que aquí la clave es, esa plata hay que restituírsela a los usuarios porque se trató de un abuso indebido que ya a esta altura una verdad jurídica, una verdad legal, digamos, y por lo tanto hay que buscar la mejor alternativa para que la gente pueda tener esa plata. Estamos hablando de casi el 0,5% del PIB, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Nadie esperaría que esto pueda pagarse de un momento a otro, por supuesto que no, por eso es que el gobierno tiene como objetivo que se haga una programación en un tiempo razonable para que se pueda pagar. Pero lo que no parece muy razonable es que mientras esa deuda exista, las ISAPRES sigan echando mano a utilidades y por lo tanto aquí se establece un principio. Pero bueno, esto es parte del debate que tendrá que existir, Matías, en el Congreso. Lo que sí es importante es que todos los actores tengan disposición al diálogo, porque nadie quiere que esto se transforme en una crisis, por supuesto. Pero también hagámonos cargo que esta situación de origen se produce por un abuso que nunca debió haber sucedido. Pero bueno, ya estamos en la circunstancia en la que estamos. Busquemos la mejor manera, pero también yo digo aquí, ojo, que no se aprovechen. Eso es lo único que yo digo. El gobierno tiene disposición a buscar una solución, pero que nadie se aproveche. ¿Tiene a su juicio alguna responsabilidad, aunque sea en menor proporción, la Superintendencia de Salud, que en su momento no exigió que las ISAPRES cambiaran para todos sus afiliados la tabla de factores con los cuales se calculaba el precio final de la ISAPRE? Sí. ¿O no? A ver, no tengo tanto detalle, Matías, para saber la responsabilidad administrativa, en este caso de la superintendencia. Sí me queda claro que hay un porcentaje, aunque menor, lo decía la ministra en una entrevista contigo justamente, hay un porcentaje que no estaría teniendo esta obligación que devolver, ¿no es cierto? Pero son los del 2020 en adelante. Son clientes nuevos. Los anteriores, en distintas proporciones, tienen una responsabilidad de devolver. Son casi más de 700.000 personas que se van a ver beneficiados en el retorno de este abuso que se les produjo originalmente. Pero no sé, Matías, no me atrevería a hacer un juicio tan categórico. Eso tendrá que investigar, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos un poco más a lo político, porque también, bueno, la semana no conversábamos desde antes de la elección del domingo pasado. Me gustaría conocer su análisis después de lo electoral, cómo se ha movido, y también el comportamiento que ve usted del grupo republicano. Y es relevante porque es el grupo que tiene una cifra tan mayoritaria, un peso relativo tan mayoritario en el Consejo Constitucional que parte el 7 de junio, que vale la pena ir siguiéndole los pasos. A ver, ¿cómo ve primero el resultado electoral y el comportamiento que ha sucedido a partir de ello? Bueno, claramente la elección del 7 de mayo fue una elección de coyuntura. Me da la impresión de que no fue la mayoría de los electores que estuvieron pensando quizás en un horizonte de 40 años. El texto constitucional creo que estuvo muy marcada por el contexto, en particular por delincuencia y por migración. Me atrevería a decir, al menos esos dos grandes factores creo que tiñeron la elección. Bueno, uno hubiese esperado quizás que la coyuntura no hubiese sido tan influyente en esta elección, pero bueno, pero lo fue. Lo fue. Yo creo que es una realidad, lo fue. Y siempre lo es, y también siempre lo es en cualquier gobierno. Sí. No, por supuesto, pero como esta era una elección distinta, un poco excepcional a propósito de fijar las reglas del juego de largo plazo en un país, bueno, pero el hecho es que fue influyente la coyuntura. Y yo diría que en particular la crisis de inseguridad y la situación migratoria, en donde claramente Chile es un país que ya cumplió su capacidad de recibir, ¿no es cierto?, migración irregular. Eso, claramente, esto lo decía el canciller Van Claveren y yo lo encuentro toda la razón. Claramente Chile es un país que ya copó su capacidad, ¿no es cierto? Y frente a eso, yo creo que, claro, un porcentaje importante de la población fue a votar a propósito de estos dos grandes temas. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de republicanos en la convención? Yo creo que todavía está por verse, ¿no? Yo creo que tiempo al tiempo. Yo no me gustaría hacer juicios tan categóricos, porque, bueno, claramente ellos están en una posición política muy distinta a la mía, pero yo no quiero, antes de que el proceso comience, recién el 7 de junio, recordemos, ellos van a asumir el trabajo, sería un poco injusto de mi parte
echar todo por la borda o ponerme muy prejuicioso al respecto. Creo que hay que darle tiempo al tiempo. Ellos tendrán que tomar sus definiciones. El proceso claramente, Matías, está a cargo de ellos. Y ellos tienen la mayoría más robusta, ¿no? Y ustedes esperarían, voy a poner una comparación, si esta mayoría de ahora se comportara igual que como se comportó la mayoría en el proceso anterior, ¿usted cree que sería adecuado o siente que hay una posibilidad de cambiar esa actitud? Y segundo, ¿cree que sería exitoso este proceso si la mayoría actuara igual como actuó la mayoría en el proceso anterior? Sí. Bueno, lo hemos analizado ampliamente, incluso en este mismo programa, Matías, que parte de lo que fracasó en el proceso anterior, no es lo único, hay muchos factores, pero parte de lo que alejó a las grandes mayorías o ahuyentó a las grandes mayorías tiene que ver con un cierto tono de no escuchar a quien pensaba distinto, ¿no? Y de imponer una cierta posición. Incluso creo que más allá del rechazo de contenidos concretos, porque creo que hay hartos contenidos del proceso anterior que son mayoritarios en la sociedad chilena, me refiero a medio ambiente, o a derechos de las mujeres, o a derechos sociales, o a descentralización. Esos contenidos creo que son mayoritarios, pero lo que ahuyentó a la sociedad chilena en su mayoría fue un cierto tono de arrogancia. Creo que esta vez efectivamente fracasaría nuevamente el proceso si se repite un tono de esa misma característica, pero para el otro lado, a la inversa. Sí. Porque creo que al final la gente no está esperando eso cuando espera una constitución, está esperando una cuestión en un tono muy distinto, de escuchar al que piensa distinto. ¿Y cómo ha visto el tono, por ejemplo, de Kast, que es su líder en las entrevistas del fin de semana, que es la primera que da desde el 7 de mayo? Sí, a ver, leí la entrevista de José Antonio Kast y efectivamente era una entrevista un poco distinto del tono que se le conoce. El tono que se le conoce hasta ahora, en general, es un tono bastante más agresivo, más dogmático en algunos aspectos. La entrevista de este fin de semana fue una entrevista que me da la impresión baja varios cambios. Entonces, vuelvo a insistir, creo que si nosotros desde nuestro sector, desde el progresismo, en el amplio sentido de la palabra, hemos empujado un cambio constitucional hecho en democracia, porque eso tiene un valor, nos da lo mismo. Creo que importa mucho que sea en democracia una constitución. Entonces tenemos que darle espacio y tenemos que darle una oportunidad a este proceso. Nosotros hemos sido partícipes y creadores de este proceso constitucional. El pueblo de Chile, claro, tomó una determinación que por supuesto no me gusta, que le dio una sobremayoría a un sector. Pero bueno, esa fue la voluntad popular. Entonces creo que lo que nos corresponde a nosotros es esperar, y espero que de verdad en republicanos prime más la humildad. Creo que eso sería lo correcto para este momento. Siempre en lado se abre mucho la responsabilidad del ganador. Y es bastante evidente porque el que tiene la mayoría de los votos para casi hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Pero me gustaría que usted, además que forma parte de la coalición de minoría, ¿qué responsabilidad tiene? Porque alguien podría, voy a decir en términos bien coloquiales, taimarse y decir, mire, si nosotros no tenemos los votos para nada, que la hagan ellos, y nosotros nos taimamos y no hacemos nada. Y eso llevaría evidentemente a un fracaso. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición que tiene una minoría muy clara? Yo creo que eso, Matías, sería un error. Aquí nadie tiene derecho a taimarse. Eso es lo primero. No, nadie tiene derecho a taimarse porque aquí hay una responsabilidad con el país. Y creo que frente a eso, lo que hay que hacer es esperar, es tener disposición al diálogo. Y por supuesto, si las cosas comienzan a ponerse difíciles o preocupantes, por supuesto, habrá que decirlo. Pero eso me parece que no puede ser una posición a priori. Comenzar a iniciar el proceso de esa manera. No puede ser, porque nosotros también le reclamamos en su momento a la derecha que tirara la toalla respecto al proceso anterior. ¿Hay algunos en el oficialismo que han tirado la toalla desde ya el proceso? ¿Usted ve algunos que están trancando la pelota? No, hasta el minuto no he escuchado a nadie en esa posición. Más bien están todos expectantes, ¿no?, de lo que va a suceder. ¿Y si falla, Vlado, este tercer proceso? Si gana el rechazo, que en este caso va a ser desaprobar, entiendo, se va a llamar no va a decir rechazo o apruebo, sino que apruebo o desapruebo. O estoy a favor o en contra, me parece que. ¿Cuál es la nomenclatura que se usa? Creo que es desapruebo. Desapruebo. Sí, efectivamente. Si se rechaza este nuevo proceso que está empezando, ¿qué alternativa queda? ¿Partir un tercero? ¿Lo que dice el Partido de la Gente, suspenderlo durante 8 años, la posibilidad de revisar la Constitución? ¿O tan tranquilos queda vigente la actual? ¿Cuál es la opción que usted preferiría? A ver,
Yo, Matías, sinceramente no me quiero poner en ese escenario todavía. Pero es un escenario, pues, Vlado. Sí, es un escenario. No, por supuesto, y naturalmente que si yo veo que las cosas van mal, no es un escenario que uno pueda descartar a priori, pero tampoco creo que uno deba iniciar el debate antes de que comience el proceso de los electos. Partir poniéndose en ese escenario no sé cuánto ayuda, la verdad, Matías. Yo creo que es mejor que todos los sectores lleguen con responsabilidad. Obviamente que la mayor responsabilidad de quienes están a cargo del proceso son los republicanos. Sí, claro, pero... que duda cabe. Y no al revés, se lo planteo. No es mejor y no es más responsable tener todos los elementos a la vista desde antes. Es decir, que todos sepamos a priori qué pasa si vamos a votar o no a votar, qué pasa si gana la apruebo o el rechazo, qué pasa si dialogamos o no dialogamos, para que no nos llevemos sorpresa después de que si pasa lo de alguna manera sorpresivo el 4 de septiembre, que empiece una negociación de nuevo en 100 días, más bien decir, si pasa A, alternativa B. Seguro. A ver, yo me imagino, Matías, que si quienes están principalmente a cargo de este proceso, que es republicano, no tienen la actitud correcta, por supuesto que se empezarán a especular alternativas, ¿no? En su momento, previo al plebiscito de salida. Obviamente que sí. Pero me parece que partir ahora, todavía ni siquiera asumen los constituyentes electos. No sé si es la mejor actitud, pero vuelvo a insistir, yo seré el primero si es que veo que las cosas van mal, si es que hay dogmatismo, si es que no hay capacidad de diálogo. Por supuesto que lo diré, no tengo ninguna duda, pero y como también, Matías, quiero reivindicar lo siguiente, como también nuestros constituyentes los dijeron, porque Agustín Esquella, Patricio Fernández y Jorge Abarca, que fueron al menos los 3 constituyentes que salieron electos en los cupos del Partido Liberal, fueron críticos del proceso anterior cuando debían serlo. Cuando vieron dogmatismo, lo dijeron y levantaron la voz también. Entonces, pero votaron a prueba, pese a la crítica. Y votaron a prueba. Pese y lo decían, a sus críticas. Por supuesto, y votaron a prueba y decían, votamos a prueba porque valoramos el conjunto del proceso. Sin embargo, durante el camino, ellos fueron levantando la voz cuando habían cosas que no les gustaban. Entonces, lo que quiero decir es que ahora no va a ser distinto. Si es que hay una cuestión que no nos gusta, vamos a levantar la voz, por supuesto, pero me parece que a priori no es la mejor actitud. Recién, hace una semana o 2 semanas, tuvimos un resultado electoral. El pueblo de Chile habló. Hay que aceptar ese resultado con humildad. Entonces, creo que, bueno, ya iremos viendo que si es que el republicano equivoca el tono, el camino, no quiere diálogo, como algunos decían este fin de semana, luego dijeron que no, que sí querían diálogo. Bueno, vamos viendo. Creo que hay que dar una oportunidad. Yo, por supuesto, estoy políticamente muy distante de republicano, eso es evidente, pero de verdad creo que el proceso, al final, la foto grande para la historia de Chile es mucho más importante que los procesos no fracasen. Por supuesto. No, Mera, soy presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté bien. Matías, muchas gracias a ti, un abrazo. Chao, chao, gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en su casa. Comenzamos el resumen informativo en Medianoche y vamos a empezar con un tema que fue parte también de la conversación en el bloque anterior aquí en Medianoche. Aumenta la tensión por esta ley corta de ISAPRES impulsada por el gobierno. La oposición por su parte presentó un proyecto alternativo que dio su primer paso ya en el Congreso al ser aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. La Moneda, por su parte, calificó esta idea como un borrón y cuenta nueva en favor de las aseguradoras privadas. Es una discusión que sube de temperatura. Ahora la oposición pasó a la ofensiva en la discusión por el futuro de las ISAPRES y presentó un proyecto alternativo al del gobierno para intentar cumplir con el fallo de la Corte Suprema. La iniciativa permite a las prestadoras recalcular sus planes de forma retroactiva, es decir, volver a los valores de abril del 2020 y si existiese devolución a los afiliados, esta se haga por vía de prestaciones médicas o acciones. Si le preguntamos a miles y cientos de miles de usuarios de ISAPRE, ¿usted prefiere que le devuelvan esto en prestaciones, seguir teniendo cobertura o tener que emigrar a FONASA o quedarse sin cobertura? Muchos le van a decir que prefieren seguir atendiéndose bajo la modalidad de libre elección en clínicas privadas.
Se trata de una reforma constitucional que dio su primer paso legislativo al ser aprobada en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y que toma distancia de la propuesta de la moneda, que recordemos contempla un reajuste de la denominada tabla de factores, instruye a las ISAPRES a devolver cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y prohíbe a las prestadoras hacer retiros de utilidades. Este proyecto anula el efecto de la sentencia y en el fondo plantea de que las personas a las que se le ha cobrado en exceso, que son sobre 600.000 contratos, se les siga cobrando en exceso de aquí en adelante y no habría devoluciones. Es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, a lo que establece otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que nuevamente busca incumplir lo que establece el fallo, que es poder devolverle a los usuarios aquellos cobros que fueron durante años indebidos por parte de muchas ISAPRES. Los dos proyectos fueron discutidos en el Senado a solo metros de distancia, generando opiniones encontradas entre parlamentarios, oficialistas y de oposición. Es un perdonazo a las ISAPRES, está defendiendo el interés y el negocio de las ISAPRES y claramente es un resquicio como se usó con los retiros. Y esperamos justamente presionar al gobierno para que entienda la gravedad de la situación que se está produciendo. El proyecto del gobierno continúa con su trámite legislativo. En la última sesión expusieron el superintendente de salud y el director nacional de FONASA, quien descartó la posibilidad de un colapso en el sistema de producirse una masiva fuga de afiliados del sistema privado al público. No hay ninguna posibilidad de colapso porque las personas que podrían tener esta cobertura complementaria son las personas que usan la modalidad de libre elección. Tenemos la evidencia de las personas que emigran, por ejemplo, de una ISAPRE a FONASA, generalmente tratan de mantener sus prestadores privados y lo que hacen entonces es simplemente cambiar el administrador financiero. Discusión al rojo que puede marcar el futuro del sistema privado de salud. Atención con lo siguiente, en abril la canasta básica de alimentos nuevamente tuvo una caída en su valor. Una buena noticia que va de la mano también con un proceso inflacionario que también comienza a ceder. Continúan las buenas noticias relacionadas al costo de la vida. Por segundo mes consecutivo ha habido una reducción en el valor de la canasta básica de alimentos. Así es, la canasta básica de alimentos le sigue dando un respiro a la inflación y por supuesto también a los bolsillos. La caída en el mes de abril estuvo liderada por la carne de pavo molida, la manzana, el plátano y también la lechuga. Están más baratos ahora que cuando estuvieron hace 2 meses atrás. Una ayuda, así que esperar que siga así porque siga bajando. La fruta la noto que tiene un precio más económico. El plátano estaba a 1.500, 1.300, ahora está a 1.000 pesos. Puede seguir yendo a la baja porque el stock se va aumentando en la medida que los productores van ingresando de Arica y también porque hay muchos chilenos en Tacna. Así que en ese sentido nosotros vamos a tener mejores precios, o sea, precios más convenientes para los bolsillos de las personas. Y si las frutas van a la baja, las carnes no se quedan atrás, y en particular el pavo, que comienzan a frenar su escalada. Este último, el año pasado tuvo un alza superior al 40% e incluso fue el gran ausente de Navidad. Uno de los productos que más ha subido... El pavo navideño, pues. El pavo de Navidad. Ahora la situación parece cambiar y las carnicerías proyectan un mejor año. El pavo era incomparable el año pasado, llegaba a costar hasta 7.900 un kilo de pechuga de pavo. Y hoy día cuesta 3.000, 3.500, y hoy en día un kilo de pavo molido está sobre los 4.000, 4.200. A mitad de precio prácticamente a comparación del otro año anterior. Un panorama más amable que permitió a la canasta básica de alimentos tener una caída mensual en abril de 0,5%. Con esto, su valor queda por sobre los 64.000 pesos y en 12 meses acumula un alza de 15,7%. El mejor resultado desde abril del 2022 y casi 12 puntos menos que la cifra interanual que se registró en enero de este año. Es probable que siga bajando porque lo que está reflejando el costo de la canasta básica de alimentos es la caída de los precios internacionales de los alimentos más la caída del dólar en Chile. Alivio para el presupuesto que también se podría extender en cuanto a los beneficios. Esto porque el bolsillo electrónico que ya está operativo y que otorga 13.500 pesos por carga familiar podría extenderse hasta el próximo año. El proyecto de ley del salario mínimo, el gobierno introdujo una extensión hasta el mes de abril del año 2024. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto de ley que está tramitándose ahora en el Senado,
podríamos tener una extensión de ese beneficio. Ahora, la canasta básica de alimentos también regula la línea de la pobreza, que llegó a 220.301 pesos. La buena noticia es que con la segunda caída de la canasta, esta medición comienza a mantenerse más estable. Le quita presión a la línea de pobreza, lo que también hace que muchas personas dejen de moverse en esa dirección, o bien haya otras que, producto de esto, y de la mano, por cierto, de un incremento en sus ingresos, también les permite salir. Una luz al final del túnel que parece estar cada vez más cerca, con un proceso inflacionario que de a poco le da un margen de maniobra mayor a la economía de los hogares. Diputados socialistas se reunieron con el ministro de Energía, Diego Pardo, para presentarle un proyecto de ley que busca terminar con el cargo de invierno en las tarifas eléctricas. Además, plantearon la posibilidad de reducir las cuentas de luz para las pymes. Nosotros le planteamos al ministro el reforzar esto que ha venido, ¿no es cierto?, también planteando la diputada Carol Cariola con respecto a eliminar el límite de invierno. Nosotros sabemos que acá hay precedentes en otros gobiernos que han tomado esta decisión por la vía administrativa. El mayor beneficio que tenemos nosotros hoy día es primero para las pymes, porque les permite bajar el consumo que tienen las tarifas eléctricas, pero también esto puede beneficiar a la gente, porque si las pymes tienen menor costo de producción, eso indudablemente puede repercutir en las tarifas, por ejemplo, de una panadería, en donde al gastar menos energía eléctrica, tener menos costos en la producción del pan, puede repercutir favorablemente para que pueda bajar el precio del pan. Seguimos con información que viene desde el Congreso. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados decidió de manera unánime la fusión de los 10 proyectos que buscan permitir un sexto retiro de fondos de pensiones, una decisión que generó opiniones encontradas entre los parlamentarios. Escuchemos. Fusionar estos proyectos lo único que hace es un boicot a la gente, a la ciudadanía. Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de las y los integrantes de la Comisión de Constitución, porque es la forma en que se tramitan todos y cada uno de los proyectos. Creo que es mejor para Chile que salgamos de esto rápido, que se resuelva y que podamos seguir adelante con las verdaderas urgencias sociales. Yo creo que hoy día se le puso la lápida a los proyectos de retiro, por eso esta fusión, votarlos todos de una vez y votarlos y desecharlos definitivamente. Vamos a cambiar completamente de tema. En libertad quedó el cantante urbano Pailita, quien protagonizó durante la madrugada de este lunes un altercado con carabineros que terminó, según la investigación, con amenazas hacia los funcionarios policiales. Todo esto luego que fuera fiscalizado por conducir un vehículo sin su patente delantera. Pailita. Permiso, por favor. Permiso. Lejos de estar ultra solo, caótica salida de Carlos Raín Pailacheo, Pailita, desde el Centro de Justicia luego de su formalización. Tuvo tiempo para saludar a sus fanáticos y tomarse fotografías, pero no para comentar lo ocurrido durante la madrugada. La última noche sin duda que fue una pesadilla para el artista urbano de 23 años, quien cuenta con millones de reproducciones en diversas plataformas musicales. Pero no estuvo solo, fue detenido junto a su personal manager en el barrio Bellavista. El cantante manejaba un Audi sin su patente delantera. Controla al conductor del vehículo con la finalidad de infraccionar a la persona que manejaba este vehículo. Por lo cual se produce un altercado donde hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de Carabineros. Se produce un forcejeo, resultando un carabinero de Chile lesionado. Todo ocurrió a las 4:30 de la madrugada, en Pío Nono con Antonia López de Bello. Pailita es acusado de amenazas simples, al igual que su manager, quien además fue detenido por lesiones leves y resistirse a la acción policial. Pailita no profirió ningún tipo de amenaza, insulto, de ninguna característica, son hechos que se niegan rotundamente. Mi opinión es que fue una discusión y lo tomaron detenido. Carlos Raín tenía la patente dentro de su vehículo, lo que corresponde a una infracción. Sin embargo, en el control policial se generó el altercado. Ya en el momento vieron que pasaban otros autos polarizados o sin patente que no le hacían control.
Esto derivó en un altercado, pequeña discusión con los funcionarios policiales. Él, por lo menos cuando conversamos con él, negó todo respecto a unas supuestas amenazas que se hayan producido. Pailita estuvo por 9 horas en la 19ª Comisaría de Providencia. Luego fue llevado hasta el Centro de Justicia para su control de detención. Estas fueron parte de sus amenazas, según la fiscal. Y después andan pidiendo saludos para los cabros chicos. ¿Qué creen que andan con? Porque andan con esa hueá de uniforme, les voy a comprar. Para luego decirle a su acompañante, don Fabián Pizarro, graba a estos porque los vamos a subir al Instagram y los vamos a hacer cagar. Nosotros no podemos hablar, no tenemos la OPA. Injusticia, hermano. Se mostró molesto en la audiencia, pero no quiso hablar a la salida. El artista urbano quedó libre, al igual que su acompañante, pero con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, los carabineros que lo denunciaron. Continuamos ahora contándoles que 2 jóvenes salvaron de milagro tras un impactante volcamiento que se produjo luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo cuando bajaba por un cerro en Valparaíso. Los vecinos piden que se tomen medidas para reducir la velocidad en ese sector. Me acuerdo y es como se acelera el corazón. Vi que el auto venía hacia nosotros. Siento el puro sonido del que va frenando y deslizándose. Habilidad y reflejos, así define Diego Núñez su actuar. Joven que salvó de milagro tras el impactante volcamiento de un automóvil en Valparaíso. Al momento de querer agarrar a mi pareja, tirarla hacia atrás, por pura astucia nomás, con pensamiento rápido. Un impresionante registro captado por cámaras de seguridad del sector. Una descontrolada carrera que amenazó con todo a su paso. Este joven se dirigía a tomar la locomoción colectiva junto a su pareja. Salvaron con vida, providencialmente. A veces hasta subiendo se han resbalado así por no saber subir o van muy lento. El sorprendente registro terminó con una conductora de 51 años, literalmente cerro abajo. Segundos después, la conmoción se apoderó de vecinos y testigos que salieron en auxilio de la mujer, que fue trasladada a un centro asistencial con lesiones menores. Le dije, ¿usted es primera vez que baja por acá? Dijo que no era la primera vez que bajaba por aquí. Dijo, no, me fallaron los frenos. Amortiguó el choque con el auto, amortiguó que a lo mejor la señora no haya pasado de largo. A la hora que no están esas barreras, el auto se cae de nuevo a la casa del caballero ahí. Aquí se humedece muchas estas calles. Calle Aquiles Ramírez del Cerro San Juan de Dios. Una pronunciada pendiente que es utilizada por conductores para subir y bajar al plan porteño. Según la comunidad, incidentes como el del domingo pasado son recurrentes. Choques que en su mayoría han afectado la casa de Óscar. Se vio obligado a instalar una barrera de contención. Ya vamos a amanecer con un camión, una micro, lo que sea arriba del techo de ahí. Este auto pasó para acá. ¿Ves cómo lo hizo el daño? Dramático volcamiento que trae a la memoria un hecho similar ocurrido hace algunos días en el Cerro Cárcel. Cuando un camión quedó incrustado en una casa, la vivienda terminó completamente destruida. Situaciones de riesgo que según conductores porteños se pueden evitar. Que tiró muy rápido y este sector es súper refaloso. Igual andan rápido. Claro, cuando no está llovinando. Este es pesolero en segunda nomás, y pisando y soltando el freno. En esta ocasión, hasta el lugar, llegaron 2 unidades del cuerpo de bomberos, quienes inmovilizaron a la conductora. Con la ayuda de una grúa se logró remover el automóvil. Aparentemente, el conductor pierde el control de provocando este accidente de tránsito. En el caso de Valparaíso también a veces influye el tipo de pavimento, la humedad. Impactante registro que dio cuenta de un violento accidente que pudo tener consecuencias fatales. Una historia que de seguro estos jóvenes no olvidarán. Impactantes imágenes que llegan desde Valparaíso. 1 de la madrugada con 52 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
1 de la mañana con 59 minutos, estamos de regreso en medianoche y volvemos con política. Este martes, mucha atención en el Congreso Nacional. Será interpelada la ministra del Interior, Carolina Toá. La secretaria de Estado deberá responder por la llamada crisis de seguridad, una instancia que se desarrollará a solo horas que desde la oposición no solo se acusará una inacción del gobierno en esta materia, sino también tras la petición de decretar un estado de sitio en la llamada macrozona sur, esto debido a los últimos hechos de violencia. El Ministerio de Interior. La ministra Toá. La ministra. La ministra. La ministra Carolina Toá. La ministra Toá. Su nombre se repitió en una jornada marcada por críticas y peticiones, solicitudes a la encargada de la seguridad del país, que en las próximas horas será protagonista de una importante sesión en el Congreso Nacional. Creemos que el gobierno ha tenido una inmovilidad evidente que tiene que ver principalmente por la poca convicción que tienen en abordar los temas de seguridad. Interpelación a la ministra Toá pactada para este martes debido a la llamada crisis de seguridad. El control de la delincuencia, el crecimiento del narcotráfico y el aumento del crimen organizado son parte del temario que deberá responder la jefa del gabinete. Yo creo que llega a una posición muy sólida la ministra y se va a dar una gran sorpresa a la derecha cuando vea los números y los resultados. Va a evidenciar de cara al país, ¿cierto?, que efectivamente lo que anuncian con los hechos reales no está cuadrando. Interpelación a un año que esta administración decretará su primer estado de excepción en la macrozona sur. Tema obligado, Mas y diputados UDI solicitaron en La Moneda un cambio de estrategia. El gobierno ha insistido en tener un estado de excepción acotado. Quizás funcionó al principio. Hoy día es completamente insuficiente. Y nosotros lo que hemos venido a pedir hoy día son dos cosas. Primero, quitarle lo acotado y establecer en determinadas zonas el estado de sitio. ¿Estado de sitio? Los diputados gremialistas incluso condicionaron su solicitud apuntando al respaldo de una nueva prórroga, la 24 del estado de excepción en la zona. No, el condicionamiento por ningún motivo. Yo voy a aprobar el estado de excepción siempre. Y lo que me parece es irresponsable y demagógico y populista. No creo que todavía sea necesario, pero todas las puertas están abiertas. Yo estoy en contra de que se decrete un estado de sitio. Sabemos que los estados de sitio lo que hacen además es suspender garantías y derechos fundamentales. No creo que sea el estado de sitio la herramienta que va a resolver el problema que hoy día estamos viviendo en el sur de Chile. La ministra Toá enfrentará otro tema que ha levantado críticas, el plan Calle sin Violencia, apoyado por las comunas contempladas en él, criticado por aquellas que acusan que la movilidad de los delitos no ha sido considerada. Petición liderada por el gobernador metropolitano desde la sede del Ejecutivo. Si dejamos como una isla, el delito se va a ir a esas comunas. Mejor asumamos esta realidad de una sola vez. Nosotros demandamos poder ser incluidos en este plan, que podamos tener presencia policial. Temas que serán abordados en la jornada de interpelación cita en el Congreso que el Ejecutivo espera aprovechar. Es un espacio, como lo hemos dicho, de oportunidad para el gobierno, para visibilizar aún más la agenda que estamos ejecutando en materia de seguridad, no solo hablar de lo que viene, sino de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. La situación migratoria, el respaldo del gobierno a carabineros y la agenda legislativa en materia de seguridad también serán parte del cuestionario. Tarea compartida con el Poder Legislativo por la que el presidente del Senado ya encendió las alarmas. Hace exactamente un mes en este mismo lugar se llegó a un acuerdo a favor de la seguridad. Y de los 12 proyectos que el gobierno comprometió enviar en este periodo, lo cierto es que hasta ahora no ha hecho ninguno. Dudas y respuestas que serán escuchadas a partir de las 3 de la tarde de este martes. Gobierno versus oposición debatiendo por el tema que mayor preocupación genera en la ciudadanía. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de estas últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Muy buenas noches, Marco, y pasamos a revisar lo ocurrido en la comuna de Santiago, ya que un nuevo femicidio se registró en el sector del barrio Franklin. Todo esto ocurre a las 6:30 de la tarde, cuando muchos locatarios estaban cerrando sus locales para dirigirse a sus domicilios. Es en ese contexto que una mujer de nacionalidad haitiana de cerca de 30 años sale de un local, el de una peluquería en la cual ella trabajaba. Comienza a caminar por calle Placer a la altura de Arturo Prat y es en ese minuto que un hombre se acerca a ella. Este hombre presuntamente sería su expareja. Es en ese minuto donde se habría generado una especie de discusión entre ambos, algo que termina provocando que este hombre la apuñale a plena luz del día en la vía pública y a vista y paciencia de cientos de decenas de personas que transitaban a esa hora por ese sector.
sector. Tras eso, esta mujer de nacionalidad haitiana fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco, que queda a solo unas cuadras de este sector. Sin embargo, al llegar al hospital se confirma su fallecimiento, ya que las heridas que le había provocado este hombre terminan generando su deceso. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones de las autoridades, como también de una locataria de este sector, quien relata un poco cómo se vivió esta situación. Por un procedimiento al momento de femicidio, cuya víctima es una mujer adulta de nacionalidad haitiana, quien, conforme información preliminar, mantuvo una discusión con su expareja, el cual le provoca una lesión con un arma blanca. Según los antecedentes, esta mujer habría sido atacada por un hombre en circunstancias que ella caminaba por la vía pública, y en esas circunstancias él la apuñala, producto de lo cual ella resulta fallecida. No fue robo, asalto, solamente fue un problema de pareja. Un problema de pareja que lamentablemente terminó en un asesinato. Marco, esto es un nuevo presunto femicidio que ocurre en este sector. Fuera de cámara, lo que las compañeras de trabajo de esta mujer nos señalaban es que este hombre, quien sería su expareja, con quien habría terminado a comienzos de año, la habría estado acechando los días previos. Se había acercado a este local donde ella trabajaba para ver los movimientos que ella hacía, a qué hora salía y finalmente cómo se desenvolvía en su día a día. Finalmente logra encontrar a esta mujer caminando por calle Placer el día de hoy, cuando ella se dirigía a buscar a su hija de aproximadamente 4 años. Marco, una situación lamentable que ya lo escuchábamos, mantiene preocupado a los locatarios del barrio Franklin. Nos vamos ahora hasta otro punto de la capital, a la comuna de La Granja, ya que una balacera dejó a una adulta mayor herida en una de sus piernas. Todo esto ocurre cerca de las 6 de la tarde, cuando en las afueras de la 13 comisaría se empieza a gestar una serie de disparos presuntamente entre bandas rivales. La principal hipótesis que maneja Carabineros hasta el momento es que todo esto se trataría de una disputa por territorios. Fueron más de 9 disparos los que Carabineros pudo contabilizar en el sector de Padre Meyer con 8 Oriente. Es ahí donde se habría provocado toda esta situación en que termina con esta adulta mayor que iba transitando por este sector recibiendo un disparo en su pierna. Desde ahí ella fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece siendo atendida por sus heridas, pero fuera de riesgo vital. Esta es una situación que movilizó a personal de control del orden público y también a personal de GOPE de Carabineros, ya que era una situación que, como los mismos Carabineros nos podían detallar, era bastante complicada debido a la gran cantidad de disparos que se generan. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones precisamente de Carabineros. Horas de la tarde, un grupo de vecinos se acerca, solicita la cooperación de Carabineros, ya que momentos antes se escucharon una serie de disparos, por lo cual Carabineros raudamente, aplicando los protocolos de intervención, procede a concurrir al lugar. Al momento, a raíz de esa acción, tenemos una persona lesionada que se está estableciendo, digamos, cómo fue la dinámica de su lesión, pero aparentemente sería producto de los mismos disparos que efectuaron un grupo de personas, las cuales aún no se tiene certeza de la cantidad ni qué motivó, digamos, la utilización de este armamento. Nos vamos ahora hasta la región de Valparaíso, ya que en la comuna del mismo nombre, la comuna de Valparaíso, también se generó una balacera que dejó a un hombre de 49 años fallecido y también a otro hombre herido en una de sus extremidades. Todo esto ocurre en calles Molière y el Vergel, esto en la parte alta de la comuna de El Puerto. Aún está en materia de investigación finalmente qué es lo que ocurre. Lo que se conoce es que estos hombres se habrían estado trasladando por estas calles, por calles El Molière con El Vergel, cuando un grupo de desconocidos habría aparecido y le habría propinado una serie de disparos. Disparos que terminan costándole la vida en el lugar a este hombre de 49 años, mientras que su acompañante fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren, donde se encuentra siendo atendido por el disparo que recibe. Sin embargo, permanece fuera de riesgo vital. Los invito a que revisemos declaraciones al respecto de autoridades.
Esto producto de un sujeto con el cual la familia de la víctima mantendría rencillas durante muchos años. Habría llegado hasta el domicilio a increparlos. El imputado habría percutado diversos disparos, uno de los cuales impactó al padrastro del fallecido en la pierna, como ya señalé, y a su hijastro en el tórax. En este sentido debemos señalar que los investigadores se encuentran realizando diversas diligencias con la finalidad de, en primera instancia, establecer la identidad del imputado, lo cual, cierto, en horas posteriores van a ser estos antecedentes entregados a la fiscal a cargo de la investigación. Asimismo, también es importante señalar que se acaba de levantar evidencia hematológica, evidencia científica, evidencia balística también desde el sitio de suceso. Bueno, Marco, estos son distintos hechos de violencia que ocurren tanto acá en la capital como también en la región de Valparaíso. Por estas tres situaciones aún no existe ninguna persona detenida. Va a ser misión de carabineros en los dos primeros casos, en este presunto femicidio y en esta balacera en La Granja, como también de la Brigada de Homicidios en la situación ocurrida en Valparaíso, esclarecer lo ocurrido, como también dar con el paradero de los responsables detrás de estos hechos. Nosotros vamos a quedar atentos a lo que continúa ocurriendo en materia policial, Marco. Gracias, Yesenia. Buenas noches. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo. Argentina anunció este lunes medidas para combatir la inflación, la alta inflación que está presentando el país. El Banco Central de la República Argentina oficializó el aumento de la tasa de interés de referencia, que pasará del 91 al 97%, con el fin de incentivar la inversión en pesos. La inflación en el vecino país alcanzó 8,4% en abril y 108,8% interanual, por lo que el paquete de medidas revelado durante la jornada no convenció del todo a los mercados. En medio de este contexto de crisis económica, la Delegación de Migraciones de Mendoza señaló que en abril más de 190.000 personas llegaron desde Chile con el objetivo de comprar mercadería, lo que ha hecho que se comience a limitar el horario de compras de los extranjeros. Por ejemplo, en el caso del hipermercado mayorista Oscar David en la ciudad de Mendoza, se definió un horario para las compras de los chilenos que ahora será solo de 7 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que los argentinos podrán comprar normalmente hasta las 7 de la tarde. Un tiroteo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, dejó al menos 3 personas muertas y varias heridas. La policía de la ciudad de Farmington informó que 2 oficiales recibieron disparos, un uniformado local y un policía estatal de Nuevo México. Ambos se encuentran estables en el Centro Médico Regional de San Juan. Las autoridades anunciaron que también habían civiles entre las víctimas. El tiroteo ocurrió después de las 11 de la mañana en el área de Brookside Park, provocando que todas las escuelas de la ciudad fueran obligadas a realizar un cierre preventivo de emergencia. Hasta el momento se desconoce la identidad del sospechoso y se descartó el riesgo de otras amenazas. 2 de la mañana con 12 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos su sintonía. Volvemos ahora con Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. La Cámara de Diputados aprueba la fusión de los proyectos para un sexto retiro y la iniciativa regresa a la Comisión de Constitución. Más detalles, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy, martes 16 de mayo de 2023. Para Santiago, el pronóstico del tiempo indica que habrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. En tanto, en Chillán, en la región del Ñuble, el cielo estará nublado con los mismos 17 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejemos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.